para dar inicio. La Unión de Colonos Deportistas y Ecologistas, Asociación Civil, tiene el honor de llevar a cabo este primer simposio de violencia de género y feminicidio. Sean ustedes bienvenidos. A continuación voy a presentar el presidio, que está conformado por la maestra Claudia Isabel Mesa Ibáñez. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en Derecho. Sí, ha sido maestra en Educación en la Universidad del Valle de México. Tiene una especialidad en Procuración y Administración de Justicia en materia penal. Y es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Hispano. Bienvenida. Me honra presentar al licenciado César Enrique Pérez Romero y a la licenciada Estefanía Costa Guerra, que vienen en representación de la licenciada Dilcia Samantha Espinosa de los Monteros, fiscal especial para la atención, violencia de género y feminicidio. Pido un aplauso para ellos, por favor. En representación del maestro en Derecho Francisco Hernández Aguilar, me permito presentar al licenciado Michael Sánchez Hernández. Nos honra también con su presencia el licenciado José Ramón Espinosa Gómez, director institucional de la Universidad Europea, Liceo Europeo en Ecatepec, quien ha sido director de la Escuela Jesús Reyes Heroles en la Ciudad de México, vicepresidente de la Comisión de Educación en la CONCAMIN, asesor académico de escuelas oficiales y particulares, instructor del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, así como ex candidato a regidor por el municipio de Atenco y fue tercer regidor suplente en Atenco en 2006. Bienvenido, licenciado. En representación del presidente municipal electo, Luis Fernando Vilchis, me permito presentar al licenciado José Antonio García Pérez. Él es el décimo regidor electo de Ecatepec. Bienvenidos ustedes. A continuación vamos a dar inicio a esta mesa de debate o simposio. Les recuerdo a los ponentes en representación de la comisaria Alma Patricia González Guerrero, se encuentra el licenciado Jaime Paz Galavis. Que pido un aplauso para él, por favor. Mil disculpas, licenciado Jaime. Licenciado en Psicología Educativa, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Especializada en Manejo de la Agresión, Comportamiento Humano y actualmente titular de la Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Violencia de Género de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec. Bienvenido, licenciado. Cerramos con broche de oro este presidium. Se encuentra aquí nuestro presidente de esta asociación, el licenciado Luis Mesa Rey. Les recordamos a todos los ponentes que cuentan con 10 minutos para una primera ronda para su primera exposición. Posteriormente, habrán 2 rondas de 3 minutos para conclusión de preguntas y debates. ¿Con quién iniciamos? Doy la palabra al licenciado Luis Mesa Centeno. Gracias, Juan. Agradeciéndole a todos la presencia por acompañarnos
en este primer simposio sobre violencia de género y feminicidio. Quiero agradecer a cada uno de los ponentes por su asistencia y por su disposición, así como a todos ustedes por querer empaparse cada día más de este flagelo y este fenómeno social que nos tiene completamente sometidos, aterrorizados, ¿sí? Y sobre todo preocupados. Pero yo veo en redes sociales, veo en entrevistas de televisión que toda la gente culpa al gobierno, todos culpan en este caso al presidente municipal de Ecatepec, que si bien no ha hecho el mejor esfuerzo, culpamos a los ministerios públicos, culpamos a los policías, culpamos al gobernador, culpamos al presidente de la República. Y es cierto que los gobiernos no han sido los mejores y los resultados menos, pero no veo en ninguno de esos medios, no veo la autoculpa ni la autocrítica. Yo les pregunto a todos, y he preguntado en las redes sociales, ¿y quién escogió al marido feminicida? ¿Y quién escogió al novio feminicida? ¿Y quién escogió al amigo feminicida? Pues la respuesta está en nosotros como padres de familia, que no estamos pendientes de con quién se juntan con nuestras hijas, que no estamos pendientes de con quién se juntan nuestras hermanas y que no estamos pendientes de lo que hacen nuestras esposas, ¿sí? El 76% de los feminicidios son llevados a cabo por gente del primer círculo íntimo de las víctimas. Eso no nos hemos percatado, eso no queremos asumir, tenemos miedo incluso de reconocerlo, pero es la triste y cruda realidad. Otro 14% se pierde por los contactos en Facebook. Hemos impartido conferencias en escuelas de nivel medio y de nivel superior. Pedimos asistencia de los padres y nosotros preguntamos, ¿cuántos de ustedes tienen de contacto a sus hijos, a sus hijas adolescentes y a sus hijos en Facebook? Y resulta que no es ni el 20% de los asistentes. Los tratantes de blancas tienen un perfil ya definido para llevarse a nuestras niñas. Son niñas de 9 a 19 años, son niñas de cabello negro en su mayoría, son niñas de tez blanca, son niñas acinturadas, cabello largo. Esas son las favoritas de esas lacras sociales. Y aún así nos encontramos niñas solitas caminando por la calle. Que lo que pasa en la calle sí es responsabilidad del gobierno. En las madrugadas, a las 6 de la mañana, hay niñas que salen solitas a la escuela. Ignoro qué estén haciendo los padres en su casa, pero lo que sí estoy seguro es que se pueden levantar, a irlas a dejar, a encaminar a la escuela, y no lo hacen. Y de noche las que vienen también de la escuela y las que vienen trabajando, también desafortunadamente vienen solas. Y digo desafortunadamente porque vivimos en un país donde estamos reprobados en equidad de género. Estamos reprobados porque aquí todavía hay individuos que creen que porque una mujer sale con minifalda está provocando algo, que creen que porque una mujer sale con un escote está provocando que le falten al respeto. Y eso no debiera de haber un sistema de transporte rosa. Ese es un fracaso, el gobierno está aceptando su fracaso como tal. No debe haber taxis rosas. No debemos separar a las mujeres de los hombres porque eso es contra la naturaleza. Pero resulta, me decía una congresista, es que debes invitar a tus conferencias a puros hombres para educarlos. Le digo, no. De preferencia yo invitaría a las mujeres, porque el machismo y la violencia de género se gesta desde la casa familiar y las principales promotoras son las mujeres. Dice que a algunas no les voy a agradar, pero es cierto. Esas frases de
mi hijo puede tener muchas novias porque es hombre. Atiende a tu hermano, hija, porque es el hombre de la casa. Agarren a sus pollitas que mi gallo anda suelto. Uy, él puede llegar a altas horas de la noche. Tú no, porque eres mujer. Atiéndelo, sírvele, hazle la comida. Desde ahí nosotros estamos aceptando y repitiendo lo que es una mala costumbre transgeneracional que viene desde antes de Cristo. Si anteriormente las mujeres tenían o aparentaban tener menos valor que los hombres, ¿se han preguntado por qué la cabeza de la Iglesia Católica tiene que ser hombre? Yo me pregunto, ¿qué no hay mujeres buenas? Estamos preparados para que, desde hace más de 20 años, para que una mujer nos dirija como nación, como estado, como municipio, y no llegan. Y tampoco llegan a la cabeza de la iglesia. Porque es pecado, dicen que una mujer no puede oficiar misa. No sé en dónde sea el pecado. Quiero entender que para la iglesia el ser mujer es un pecado. Desde entonces la mujer vive oprimida. En los países de la Liga Árabe, si estuviéramos allá, las mujeres no pudieran estar sentadas al lado de los hombres, tienen que estar sentadas en el piso. En la boda tienen que cachetearla para demostrarle quién es el que manda, en plena boda. La India, que es el primer país donde más se practica la violencia de género, es una maldición para un hombre tener una hija. En China no se diga. Y en México ocupamos el deshonroso 15º lugar. Pero el Estado de México ocupa el primer lugar. Y no hablemos del municipio de Ecatepec. ¿No podremos hacer algo para que la gente del país, la comunidad internacional, voltee a ver Ecatepec, pero por algo bueno? Hay tanta gente buena, tanta gente estudiosa. Yo creo y siempre he creído que somos más los buenos que los malos. Siempre lo he creído. Pero ¿qué pasa con nuestra costumbre si desde nuestra casa, donde nos inculcan la verdadera educación y los principales valores éticos, nos dedicamos a sobajar y nos acostumbran a que la mujer debe vivir sometida, por lo menos en el 90% de las viviendas? ¿Y qué creen, queridos ciudadanos, presidium? La delincuencia de violencia de género, la mayoría está en las casas, dentro de las puertas. Pero nos falta autocrítica. El gobierno ha fallado porque no ha establecido programas para combatir ese flagelo. Yo no veo ninguna escuela que pida que la unidad de víctimas y de violencia de género acuda a dar pláticas a las escuelas. Pero más sin en cambio están más preocupados por aceptar la igualdad de los transgéneros. Eso les preocupa más. No podemos aspirar a eso si no estamos respetando a las mujeres. No podemos aspirar a eso. Pero con tristeza veo, y lo repito y lo recalco, las principales promotoras son ustedes, mujeres. Porque lo permitieron. No vamos a seguir viviendo siempre iguales. Hay que darle la vuelta a la página. En este momento nosotros podemos acabar con esa maldición, porque yo así lo veo. Pero una maldición que el ser humano ha venido fomentando. Y dejemos de culpar al gobierno. Olvídense ya de esa parte del gobierno paternalista. Olvídense ya de eso. Y si un ministerio público no los atiende, hay que denunciarlo. Y si un policía no los apoya, hay que denunciarlo. Pero también ustedes asuman la responsabilidad. ¿Sabían ustedes que hay una unidad de víctimas de violencia en la policía municipal? ¿Sabían ustedes que hay una unidad de búsqueda de personas desaparecidas? No lo sabíamos. Y si en cambio han trabajado. Licenciado, perdón que lo interrumpa. Bien, es cuanto. Siguiente. Gracias. Muchas gracias. Pedimos un aplauso, por favor, para la licenciada.
¿Quién tomaría la palabra? Maestra Claudia Isabel Mesa Ibáñez. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Aquí peleándonos con los pingüinos, ¿verdad? Mi nombre es Claudia Isabel Mesa, soy integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Norte. Y bueno, el tema en específico, si bien es cierto que la violencia nos afecta tanto a hombres como mujeres, niños, niñas, adolescentes, en este momento en específico, bueno, estamos hablando de la cuestión de género. Bien decía el licenciado Luis que es una cuestión ya desde lo que es la imposición de la religión, ¿no? Académicamente también tenemos por la Real Academia la definición de mujer en cuestiones de género y la definición de hombre. Entonces es muy especulativo y peyorativo la definición que se nos da a todas las mujeres en cualquier índole de la palabra, por cuestiones de aquí todas presentes, pues no lo voy a decir, pero sí es muy peyorativa la definición que se nos hace desde el diccionario, ¿sí? Ahora, referente a lo que es el modelo de Naciones Unidas y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que surge lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, con la finalidad de rescatar los puntos importantes, entre ellos la equidad y la igualdad y la defensa de las mujeres. Anteriormente, el sistema jurídico no tenía una definición ni salvaguardaba los derechos de la mujer ni de los niños. Es un dato importante que les quiero mencionar, que la primera institución que hace esa referencia a estos derechos fue una institución para animales. Entonces, desde ahí es una situación bastante discriminatoria el origen que salvaguarda nuestros derechos. Posteriormente, hay una clasificación dentro de la violencia que se da a las mujeres, tanto física, psicológica, social. ¿Cuántas veces no vemos en el trabajo todo el hostigamiento que se maneja simplemente porque las personas no aceptan que a lo mejor un trabajo que lo contempla la Constitución en el artículo 4 constitucional, que tenemos una igualdad y una equidad de género, y muchas veces somos discriminadas, llámese laboralmente, llámese en el aspecto de la familia. Uno dice, bueno, si te está golpeando, ¿por qué no acudes? ¿Por qué no lo denuncias? De verdad nos cuesta mucho trabajo cuando tenemos las asesorías de las mujeres que vienen golpeadas y decimos, bueno, vamos a hacer la denuncia. Allí tenemos aquí en Ecatepec, se conoce como CEPAMIF, donde se puede hacer la denuncia en el DIF, ¿sí? Y se levanta en ese momento, se citan a las personas, si hay lesiones, bueno, se llevan ante el Ministerio Público, también hay una agencia especializada, pero resulta y da mucho coraje que cuando llegamos y se hace todo el proceso, le otorgan el perdón. Y entonces dices, no que te afectaba esta situación de que te golpeaba, y nos damos de topes cuando así como que pégame, pero no en la boca porque luego con qué te beso, ¿no? Entonces nos damos de topes porque ¿cuál es la situación que está ocurriendo actualmente en cuanto a esta violencia? Resulta que muchas veces nosotros desde afuera lo vemos y decimos, bueno, pues si te lamenta estar con esta persona, simplemente es un cambio, pero no es tan fácil. No es tan fácil estar en esa situación, porque muchas veces dependemos económicamente, muchas veces están los hijos, y muchas veces, aunque tú se lo cuentes ahora sí como dicen ahí, a la persona que más confianza le tengas, te amenazan, te victimizan, y es un círculo vicioso, y ya saben que para que exista violencia, pues debe de estar la víctima y el victimario. Sin embargo, bueno, se da a conocer que hay instituciones que defienden a las mujeres por todas estas agresiones. El modelo de Naciones Unidas o la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene
instancias, tiene lugares en donde se pueden resguardar algunas mujeres con este tipo de violencia. Muchas veces pudiéramos decir que es muy fácil, pero no es fácil. Aunque estés estudiada, aunque estés trabajada, no es fácil salir de la situación. Nos da miedo, nos amenazan, nos intimidan, te dicen que van a quemar a tu familia. O sea, todas estas historias que yo les estoy contando es porque su servidor estuvo en algún tiempo en la administración pública, en el DIF, y atendió todo este tipo de violencias, tanto de niños como de niñas y de mujeres violentadas. Asimismo se da el acoso y el hostigamiento laboral, o también incluso podemos tener a nivel, no sé, licenciatura, un mismo cargo, no se paga igual, hacemos lo mismo, no se paga igual, y no estoy en contra de los hombres, ni tampoco me pongo en esa postura, pero sí existe un organismo, desde que se dio la Convención Nacional de los Derechos Humanos en 1979, donde habla la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia de discriminación. Y estamos hablando que se maneja lo que es la violencia pues de diferentes niveles, ¿no? Y hay diferentes pautas. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para prevenir precisamente esta violencia? Es importante la educación, porque en la casa luego tenemos a la mamá que es la que nos educa como primer filtro, que de repente dicen, no lo hagas tú porque tú eres hombre, ¿no? Que lo haga la hija porque es mujer. Entonces desde ahí empieza a existir una violencia de género, aunque se vea muy simple. Desde ese momento el artículo 4 constitucional nos habla precisamente de esa igualdad que debe de haber entre hombres y mujeres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se fundamenta en la Constitución en el artículo 102, apartado B, donde nos menciona que tenemos diferentes organismos para las diferentes quejas referente a las situaciones que estamos viviendo, pero a veces no nos acercamos o desconocemos todas estas garantías que nos proporciona la Constitución política, o simplemente cuando nosotros nos acercamos al sector para salvaguardar esos derechos, volvemos al mismo círculo vicioso. Tenemos lo que es la CEPAL, que es la Comisión Económica y Social para América Latina, que ya estamos manejando esta cuestión a nivel internacional, porque se están ratificando todos estos convenios internacionales, tratados internacionales en defensa tanto de las mujeres como de los niños y niñas violentados. Estamos creando planes nacionales y locales para realizar este tipo de acciones, hacer que la justicia sea accesible para los niños con el fin de impedir la violencia también sexual. Aunque son, en este punto menciono la violencia o la agresión de género sexual, porque muchas veces pues están casadas y no por el hecho de estar casadas significa que no puede haber una violación entre cónyuges. Sí se llega a dar, ¿sí? Porque muchas veces pues dice, tú te casas y tienes que cumplir con tus obligaciones, pero el hecho de que a veces tú ni siquiera quieras acceder en la cuestión sexual y te obligan, también es una situación de violencia. Entonces, a veces no nos damos cuenta, las mismas mujeres que estamos, nos violentamos. ¿Por qué? Porque en vez de defendernos, ¿qué decimos muchas veces? He escuchado a algunas chicas que mira esa, con nombres peyorativos, mira esa zorra, mira, hemos escuchado todas estas palabras peyorativas. Y yo digo, si nosotros estamos defendiendo a las mujeres, ¿por qué nos conducimos así con nosotras mismas, no? Se supone que nosotras tenemos que defendernos. Otra de las cuestiones que estamos manejando dentro de la Comisión Nacional es la misma prevención de esta violencia contra el género. ¿Cómo es esta prevención? Pues llevar talleres a las escuelas para manejar precisamente lo que son los valores que hemos perdido. También interviene lo que es el artículo 4 constitucional, nos habla acerca de lo que es la igualdad y la equidad de género. Tenemos la sede de lo que es la organización, el modelo de Naciones Unidas se encuentra en Nueva York. Hay una actriz actualmente que se llama Emma Watson, ¿la conocen? Que salió en las series de Harry Potter.
bueno, a nivel internacional ella también está haciendo ya conciencia y tiene un programa que se llama He for She y que se está llevando en América Latina y con otros países, en donde su campaña radica precisamente en lo que es la igualdad y lo que es la equidad de género. Entonces, todas esas empresas, instituciones, escuelas tienen sedes y estamos yendo para manejar precisamente lo que es pues que se maneje esta igualdad de no violencia contra las mujeres. Ahora, ¿qué nos está importando? Maestra, nos continúa en la siguiente, por favor, si fuera tan amable. Disculpas. Licenciado Enrique Pérez Romero, si fuera tan gentil, tiene 5 minutos en virtud que vienen 2 ponentes representando a su. Buenos días. Soy el licenciado Enrique Pérez Romero, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial de Detención de Delitos vinculados a la violencia de género. Por mi parte, ya de lo que han expresado mis compañeros, bueno, de aquí del presidio, finalmente el tema principal, como lo es la violencia de género y el feminicidio, yo quisiera decirles, a modo muy breve de antecedente, que el feminicidio está contemplado tipificado dentro de un código penal de aquí para el Estado de México a partir del año 2011. Esto derivado de un antecedente, no sé si recuerdan el campo algodonero allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua, cuando precisamente la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano contemplar o tipificar ese delito dentro de las leyes, porque finalmente no se tenía tipificado, no se tenía contemplado el feminicidio, era un homicidio nada más, era un homicidio contra hombres o mujeres. Finalmente se ordena tipificar este delito en todas las entidades federativas y bueno, en el Estado de México en el 2011 se tipifica el feminicidio. ¿Cuál es la diferencia entre el feminicidio y el homicidio normal? Bueno, pues el feminicidio, casi como el nombre lo dice, es precisamente el homicidio que se perpetúa contra una mujer, esto por razón precisamente de género, simple y sencillamente por haber cometido el homicidio contra esta mujer, cuando existan características precisamente de superioridad, por ejemplo, de celos, por ejemplo. E incluso el feminicidio es un delito grave y está castigado con una pena mayor a la del homicidio. ¿Por qué es más alta esta pena? Porque además de atentar contra la vida de una mujer, es un crimen que se comete por odio y que atenta contra la dignidad y la integridad de las víctimas, contra las mujeres, específicamente cuando las mutila. Antes del homicidio muchas veces hay violación, hay tocamientos, denigran a la mujer, denigran el cuerpo de la mujer. Finalmente, el feminicidio también tiene un principio. Muchas veces todos los feminicidios empiezan con una violencia familiar, con una violencia de género, con lesiones precisamente. Lo que comentaba nuestro compañero, el licenciado Luis, que decía que todo viene desde la casa, viene desde el hogar. Efectivamente, todo viene desde ahí, nos empezamos a prestar para que precisamente la persona, el victimario, tenga esta facilidad de cometer delitos en contra de las mujeres. En el caso en específico, el 98-99% de la violencia de género efectivamente se comete de un hombre contra de una mujer. También el 1% existe violencia de género, también de regreso hay mujeres que han llegado a violentar a hombres. Pero finalmente pienso que este es otro tema, a lo mejor es otro tema. El tema principal es la violencia de género que sufre la mujer. La violencia, el feminicidio comienza con una violencia precisamente en el cual puede ser una violencia tanto física, puede ser una violencia psicológica, una violencia laboral, una violencia económica. La física, bueno, pues como su nombre lo dice, son simple y sencillamente lesiones, golpes contra la mujer. Psicológica, bueno, pues todas las palabras, los insultos que denigran a la mujer y la hacen sentirse menos, que no está totalmente contemplada. Para el hombre la mujer es nada, simple y sencillamente. Este tipo de delitos o este tipo de acciones más bien están tipificados como un delito y tienen una consecuencia, y está en ustedes que precisamente hagan su denuncia, se le dé seguimiento.
Los delitos de género, los delitos de violencia de género precisamente acaban de estar tipificados en el Código Penal como agravante, es decir, ya todos los delitos están relacionados a la violencia de género están agravados, ya no se puede otorgar perdón, ya no hay una reparación del daño, se van a perseguir de oficio. Este tipo de delitos nos va a ayudar precisamente para continuar, pero hay personas que llegan a hacer su denuncia y a la mitad o antes del procedimiento, de que se termine, quieren otorgar un perdón. Se les explica efectivamente que no hay un perdón como tal. Se debe de continuar con la carpeta de investigación, se debe de continuar precisamente ¿para qué? Para que le quede el antecedente a la persona y además como ejemplo para otras personas. Es muy importante la denuncia. Yo entiendo a las personas que pueden acudir a una agencia de Ministerio Público, alguna de ustedes que hayan dicho, bueno, pues es que acudir es horas, es días, no hay atención, sí. A lo mejor es un poco de paciencia, pero crean que muchas de las carpetas de violencia de género, de feminicidio e incluso de violación se han estado dando muchos resultados a través de la Fiscalía a la cual represento. Por lo tanto, yo recomiendo por último que no dejen de denunciar, es lo principal. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Tiene la palabra la licenciada Michelle Estefanía Acosta Guerra. Licenciada. Hola, buenos días a todos. Bueno, en continuación a lo que el licenciado comentaba, es importante mencionar que en el Estado de México, donde ahorita nos encontramos, en el año 2015, el 31 de julio, justamente se levanta, por así decir, una alerta de género. ¿Qué es esta alerta de género? Eso es la consecuencia del alto índice de delitos cometidos, en este caso, en específico al tema que nos aboca, a violencia de género, violencia contra las mujeres, feminicidios, violencias familiares, violaciones, abusos sexuales, etcétera, todo lo que contempla, ese tipo de delitos. Es importante mencionarlo porque en el Estado de México se levanta, les digo, en esta fecha, 31 de julio del 2015, y contempla 11 municipios, contempla 11 lugares donde exactamente existe esta alerta de género, esta alza, este incremento de delitos. Por ejemplo, Ecatepec, que es el municipio más grande del Estado de México, tiene un alto índice de violencia, está contemplado Naucalpan, está contemplado Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Chalco, Toluca, Chimalhuacán, etcétera. Son 11 municipios que están contemplados donde se encuentra el alto índice. También es importante mencionar que lo que se busca, la Fiscalía en general, busca la investigación, la persecución de los delitos, en este caso de los probables responsables, para que en su momento, con una investigación robustecida, obviamente ya en presencia o en apoyo de otros elementos, de peritajes, de agentes investigadores, se dé una buena investigación para que en su momento un juez de lo penal ya pueda dictar una sentencia respecto a estos hechos delictuosos. Asimismo, durante todo el trámite de la investigación de cierto hecho delictuoso, a las víctimas también las amparamos en el sentido de aportarles o de otorgarles unas medidas de protección. Esto obviamente puede ser también de vigilancia y de auxilio inmediato. La policía, en este caso municipal, nos auxilia en ese sentido. La víctima se les da un oficio en los cuales ellos pueden ir o ellas pueden ir a la policía municipal de donde ellas radican, donde ellas son. Puede ser en el domicilio donde ocurrieron los hechos, si siguen viviendo en ese domicilio, porque lamentablemente el principal foco de violencia se encuentra en el ámbito familiar. Dentro del núcleo familiar, la pareja, la expareja, el novio, hasta los mismos hijos también pueden perpetrar ese tipo de violencia. Muchas veces las mujeres no pueden salir de su domicilio, no pueden ir a otros lugares a vivir o no tienen otro lugar. Por tanto, con el apoyo de la policía municipal, ellos se encargan en este caso de otorgarles esa vigilancia o ese auxilio inmediato a las víctimas, independientemente de la línea del 911 que todos los ciudadanos tenemos derecho, en cierto caso que tengamos algún tipo de emergencia. También es importante mencionar que también hay medidas preventivas o antes de... también el preponderamiento de las mujeres es importante, porque las mujeres normalmente que son o que han sufrido violencia familiar se encuentran obviamente, a lo mejor la mayoría únicamente están en el ámbito de los hijos, al cuidado del hogar, sí, gracias,
al cuidado del hogar. Entonces eso a lo mejor de cierta manera les ha impedido trabajar o seguir estudiando. Entonces también con apoyo de la Comisión Estatal también nos ha auxiliado en esa cuestión para la preempoderación de las mujeres, en este caso para también otorgarles o darles las herramientas para que ellas mismas puedan levantarse en el sentido de decir, pues sí, soy mujer, soy ama de casa, no hay ningún problema, pero yo también puedo trabajar, yo también puedo eso, y no estar a expensas de una persona que las violenta en este caso, ¿no? Ya sea de manera física, de manera psicológica, de manera hasta económica, ¿no? Porque hasta el hecho de decirles, no te voy a dar gasto, a ver cómo le haces, o ¿sabes qué? Si te daba 500, te voy a dar menos, a ver cómo le haces, también es un tipo de violencia que aunque muchas veces la toleramos o hemos visto comúnmente, también debemos erradicarla. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Un aplauso por la presentación. Tiene la palabra el licenciado Jaime Paz Galaviz. Gracias, licenciado. Nuevamente les agradezco su asistencia. En este momento hablaremos sobre dos temas súper importantes, que es la violencia de género y el feminicidio. A la unidad que yo pertenezco es una unidad de atención a víctimas de violencia familiar que en su momento se llamaba violencia intrafamiliar y violencia de género. Esta unidad viene operando a partir de 2012. Quiere decir que desde el 2012 al 2018 llevo trabajando 6 años de manera operativa y atendiendo casos de violencia, que hoy en día se llama violencia familiar y violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que se alertara nuestro municipio, nos encontrábamos con cifras increíbles de mujeres violentadas. Cuando se alerta a nuestro municipio con perspectiva de género, una alerta de género, a mí me preguntaron que por qué las cifras habían subido, si es que ya no existía una unidad de atención a víctimas y que ahora teníamos más herramientas, más acciones y mecanismos generados para la atención a la violencia de género. Y la respuesta fue sencilla, que habían más casos de violencia porque ya habían más denuncias. ¿Qué quiere decir esto? Que debieron haber pasado algunos años y alertar al municipio para que esto se hiciera más o se hiciera público. ¿Qué quiere decir? Que dejó de ser una violencia entre 4 paredes y que a partir de un momento determinado esto pasa a ser público, ¿no? La violencia debe ser dada a conocer. Algunos de mis compañeros ya han comentado esta parte sobre el hecho de que esto se gesta, ¿no? en el núcleo familiar. También debemos recordar que los núcleos familiares ya no existen como existían antes, ¿no? Una familia nuclear donde era papá, mamá e hijos. Hoy en día las familias son mixtas, ¿no? Hoy intervienen criterios de educación para los hijos de la abuelita, del tío, de la tía, ¿no? Del papá, de la mamá, que ahora los papás están más ausentes, ¿no? de esta educación que existen para los hijos. Y vienen las partes permisivas, ¿no? Que son el tío, la tía o la gente que está a cargo de estos menores, que son los que en un momento dado van a ser parte y van a tomar decisiones dentro de nuestra sociedad. Muchas veces se decía que los hijos no nacían delincuentes, los hijos no nacen asesinos, no nacen feminicidas, golpeadores, ¿no? Dentro de las teorías de la psicología evolutiva se decía que todos nacemos con una carga genética, pero yo no creo que la violencia sea una carga genética. Yo estoy bien seguro que la violencia es una característica de aprendizaje, una conducta que se aprendió. Y si bien en las teorías de psicología se dice que toda conducta aprendida puede ser modificable. ¿A qué voy con esto? ¿Qué quiere decir? Que nuestros hijos o los próximos, comentaba el licenciado, decía, es que nosotros no estamos al pendiente de nuestros hijos, o nosotros no sabemos con quién se relacionan. Pues desgraciadamente en la parte operativa o terapéutica que tengo yo en atención a víctimas de violencia, puedo decirles que los hijos tienen una doble vida. Los hijos, ustedes y la mayoría, no les enseñan a robar, no les enseñan a delinquir, les enseñan valores o crecen dentro de una familia con valores, pero saliendo de la casa ya son otros, saliendo de casa ya adquieren otro tipo de mentalidad y de conductas
que nos quedamos sorprendidos como padres cuando nos dicen que nuestro hijo hace eso. En la práctica, por ejemplo, en instituciones escolares, cuando me ha tocado ir a dar pláticas sobre situaciones de violencia que son como modas, ¿no? Esa parte del cutting, por ejemplo, las adolescentes se cortaban, o que con una goma se tallaban la piel y se quemaban. Y eran conductas que iban pasando, que por ejemplo llegaron al sexing, ¿no? El sexing es mandar imágenes desnudas o de cierta característica hacia sus compañeros, y cuando yo las atendía en el consultorio eran conductas normales, ¿eh? O sea, cuando yo les hablaba, bueno, ¿no tienes esa parte de respeto hacia tu cuerpo? Pues sí, pero es mío. O sea, es mío y yo sé qué hago con él. O sea, tengo el caso de bastantes adolescentes que tuvieron que cambiarse de escuela, que tuvieron que perder el año escolar por situaciones de vergüenza, por situaciones que los padres ni creían que existían. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar sobre lo que es prevenir la violencia. En algunos tratados, algunos protocolos de actuación que existen, que es prevenir, erradicar y sancionar la violencia. ¿Por qué tendríamos que llegar a castigar o a erradicar cuando la podemos prevenir, no? Y para prevenir la violencia existen aspectos muy interesantes, como es el saber en dónde se da la violencia, cómo se da y por qué se da. Si nosotros nos quedara claro esta parte, estos puntos de dónde se genera la violencia, por supuesto que podemos prevenirla. Por supuesto que podemos actuar en contra de ella, pero es increíble, hoy las mujeres luchan en contra de la violencia. Eso no debe de existir. Existen también situaciones, si bien dicen que la violencia está estructurada, como decían mis compañeros, en orígenes culturales, en orígenes de creencias, de ideologías, de la misma concepción que tiene el mundo como de una mujer, ¿no? ¿Qué es una mujer? ¿Qué significa una mujer? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos empezar a romper estructuras. ¿Para qué? Esa es una parte principal para la prevención de la violencia. Ahora también, ¿cómo se debe de dar esta atención hacia las víctimas? Y es una situación que dentro de la práctica que yo tengo en atención a víctimas como policía municipal, que tengo un alto porcentaje, tenemos como institución un alto porcentaje de denuncias. La persona que vive violencia de cualquier tipo, a la primera persona que se acerca es a un policía. Nosotros tenemos un alto índice de registro de violencia de género, de violencia hacia las mujeres. Recuerden que la perspectiva de género, ¿qué quiere decir? No existe solamente sexo femenino y masculino, existen muchos géneros. Hoy en día existen muchos géneros y debemos atender esa perspectiva de género hoy en día, no solo a la mujer, no solo al varón, sino a otros géneros que están surgiendo de nuestra sociedad y que debemos de saber identificarla. ¿Qué necesitan las víctimas para ser atendidas? Sencillo, una atención especializada, porque no están siendo víctimas de una situación común. Necesitan una atención especializada, una atención en la cual ellas se sientan protegidas. La licenciada decía, es increíble que vayan a iniciar una denuncia y al poco tiempo ya regresaron con su generador de violencia. Pero ¿ustedes saben por qué regresan con su generador? Porque están involucrados sentimientos, están involucrados hijos, están involucrados una dependencia económica, están involucradas muchas situaciones que a las mujeres no les permiten tomar decisiones. Yo como unidad especializada le ofrezco a la persona, a la víctima, a la mujer, alguna opción, y en algún momento se me ocurrió decirle, yo te ofrezco y lo mejor que podría hacer para ti es que te retires de tu generador de violencia. Y sencillamente me contestó, ¿tú me vas a dar dónde vivir? ¿Tú me vas a dar una oportunidad de cambiar mi vida? Y tienen razón. O sea, las mujeres y las víctimas debemos de considerar sus necesidades. ¿Por qué regresan con su generador? Por situaciones que nosotros como institución o nosotros como instituciones no les damos esa oportunidad. O sea, ¿sabes qué? Te ofrezco un albergue, pero nada más es de 3 meses, ¿no? O te ofrezco, dime dónde está una red de apoyo, y yo te llevo hasta con esa red de apoyo si es fuera del municipio. Pero ¿qué creen? No me puedes llevar con mi familia, porque mi familia, el generador de violencia es capaz de ir allá.
Es capaz de ir a donde yo me vaya, a protegerme, a resguardarme, y ahí mismo corre peligro mi propia familia. ¿Qué quiere decir esto cuando una víctima, y estoy yo convencido que una víctima necesita atención especializada y seguimiento? Mucho nosotros le hemos apostado, nosotros como Dirección de Seguridad Ciudadana, mucho al apoyo psicológico. Si yo apoyo a una víctima con su seguimiento, orientación e intervención psicológica, así ella decida regresar o no encuentre la manera de separarse de su generador de violencia, yo le ofrezco el apoyo a su generador de violencia y a ella para tomar decisiones. Les voy a platicar ya por último, porque ya se me acabó el tiempo. Díganme ustedes qué es un feminicidio. El feminicidio tiene características específicas y esas características son institucionales. Nosotros, si no damos ese apoyo a las víctimas, se van a cometer más feminicidios. Yo como autoridad no puedo permitir una segunda intervención de violencia hacia una víctima porque puede perder la vida. Les iba yo a comentar en detalle sobre una señora de 22 años que se colgó, se quitó la vida y dejó una carta. Y en esa carta decía y culpaba a las personas e instituciones que no le habían brindado la ayuda. Licenciado, y ella tenía que ella se quitó la vida por ese apoyo. Díganme si no, el feminicidio solo tiene que ser con ciertas características. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el maestro en Derecho, Francisco Hernández Aguirre. Gracias, buenos días. Su servidor Michael Sánchez, vengo en representación del fiscal regional de Ecatepec, en la zona en la que nos encontramos. Y en este caso la Fiscalía Regional de Ecatepec va a compartir algunos conceptos, definiciones y así como antecedentes de lo que hoy nos ocupa, que es la violencia de género y el feminicidio. Como antecedentes me permito informar que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebró anualmente el 25 de noviembre y que es la fecha en que se denuncia la violencia en que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo. Esto en cuestión de reclamar todos los países la erradicación, la convocatoria, ya que fue iniciada el movimiento feminista, que este es latinoamericano, y que dio inicio en el año de 1981 en la conmemoración a la fecha en que fueron asesinadas las hermanas Mirabal en la República Dominicana. En el año de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió el término de violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene un resultado posible o real, así como daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la prohibición arbitraria de la libertad, ya que este ocurre en la vida y son aquellas en las que se priva la vida. ¿Por qué este Día Internacional? Debido a que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es una consecuencia de la discriminación que sufren, tanto en las leyes como en la práctica, la persistencia en desigualdades por razones de género. Asimismo, la violencia contra la mujer afecta e impide avances en muchas áreas, incluida la erradicación a la pobreza, la lucha en este caso contra el VIH-Sida, precisamente contra la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres, las niñas, además de ello se puede evitar, se puede prevenir, pero posiblemente esencialmente está en nosotros. La violencia contra la mujer sigue siendo un paradigma global y precisamente hasta un 70% de las mujeres son aquellas que sufren violencia en el transcurso de su vida. ¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres? La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección dentro de la Ley General de Acoso de acceso a las mujeres en una vida libre de violencia para garantizar la libertad, la vida, la integridad y la seguridad de todas aquellas mujeres y niñas. La alerta consiste en tomar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, esto en un determinado territorio. La violencia feminicida es la forma más extrema de violencia contra aquellas mujeres. Como antecedentes me permito informar que en el año 2015 la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió la declaratoria de alerta de violencia de género. La alerta fue declarada para 11 municipios del Estado de México, que entre ellos los más importantes es el municipio de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Vaz, Toluca, Tutitlán,
y Valle de Chalco, los cuales se concentran los mayores índices de violencia feminicida. Según el informe del grupo de expertos previo a la declaración de la alerta de violencia de género, las desapariciones de mujeres y niñas en el periodo del año 2005 al año 2014 en el Estado de México se registraron tan solo 4.281 mujeres y niñas desaparecidas. Estas fueron localizadas tan solo 2.727 y de estas niñas desaparecidas fueron 2.632 quienes fueron encontradas con vida. Asimismo, 95 fueron encontradas sin vida. Las edades de las víctimas fueron reportadas entre los 15, 16 y 17 años de edad. Los municipios con mayor índice de casos de desapariciones de mujeres y niñas, en el orden que prevalece, es el municipio de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Cuautitlán, Chalco, Ixtapaluca, así como Atizapán de Zaragoza. Respecto a la